En este ejercicio vamos a ver cuándo dos vectores son paralelos y cuándo dos vectores son perpendiculares. Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que dos vectores dados sean o bien paralelos o bien perpendiculares. Para eso lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se forma un vector a partir de dos puntos. Voy a escribir el punto -1, 1 y el punto -3, 5, por ejemplo. Y voy a calcular el vector que tiene como origen A y como final B. Veo que se me forma el vector -2, 4. Esto significa que este vector desde su origen se mueve 2 unidades hacia la izquierda, de ahí el menos, y sobre la horizontal, y en la vertical se mueve 4 unidades hacia arriba, y por eso el 4. Este es el vector -2, 4. Lo que compruebo es que si desplazo este vector, el -2, 4, por el plano, y muevo por lo tanto los puntos se mueven, las coordenadas de los puntos son diferentes, en este caso el 3, 1 y el 1, 5. Pero el vector sigue siendo el -2, 4. Siguen siendo 2 unidades hacia la izquierda, 4 unidades hacia arriba. Y yo este vector veo que lo puedo poner en cualquier lugar del plano. Todos estos vectores que se me forman, que realmente son el mismo, no es el mismo vector, digamos, pero sí que tiene el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido. Por lo tanto, podemos decir que son vectores equivalentes o equipolentes y que todos están representados por el mismo vector, por el -2, 4. Por lo tanto, ese vector lo puedo desplazar y su lugar más apropiado podría ser, diríamos, el origen. Es decir, que su origen coincida con el 0, 0, con el punto 0, 0 del plano. De esta manera, su extremo, el punto B, sería precisamente el punto -2, 4. Bien, pues una vez que sabemos esto, o que recordamos esto, vamos a ver cuándo dos vectores son paralelos o cuándo dos vectores son perpendiculares. Entonces vemos que dos vectores paralelos, que lo vamos a representar así, U y V son paralelos, este podría ser el dibujo de dos vectores que son paralelos, y estas son las coordenadas de U, U1, U2 y las de V, V1, V2, pues vemos que dos vectores son paralelos si se cumple esta igualdad. U1 entre V1 es igual a U2 entre V2. A partir de esta igualdad podríamos sacar más igualdades, otras tres. Yo he escrito otra, es decir, lo mismo que hemos dividido U1 entre V1 y tiene que ser igual a U2 entre V2, pues también podemos hacer U2 entre U1 y que sea igual a V2 entre V1, que es la segunda de las igualdades que tengo escrita aquí. Y si a estas igualdades o en estas igualdades intercambiamos los numeradores con los denominadores, pues vamos a obtener otras dos. Es decir, que nos sirven varias igualdades para comprobar que dos vectores sean paralelos. Yo voy a utilizar esta primera para estos ejemplos que tenemos a continuación. Y en estos ejemplos lo que tenemos es lo siguiente. Me dan el vector -2, 4 y el vector 1, 2 y me dicen a ver si son paralelos. Bueno, pues para comprobar si lo son, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir la componente U1 menos 2 entre la componente V1, 1, y me tendría que dar lo mismo que si divido la componente U2, 4, entre la componente V2, 2. Pero veo que no es el caso, porque menos 2 entre 1 menos 2, 4 entre 2 es 2, por lo tanto U y V pues no son paralelos. ¿Qué ocurre en el segundo de los ejemplos? Tengo -2, 4 y 1, 2. Si ahora hago la división, la primera componente de U, -2, entre la primera componente de V, 1, y hago la división 4, que es la segunda componente de U, entre -2, que es la segunda componente de V, pues en este caso sí que son iguales. -2 es igual a -2. Y por lo tanto, puedo asegurar que estos dos vectores son paralelos. Bueno, esto que hemos comprobado sobre el papel, pues lo podemos comprobar en la aplicación GeoGebra, sin más que pues dibujar los vectores, el 1, 2 y el 1, -2. Bueno, yo ya tengo el primero de los vectores, el -2, 4, he escrito el mismo para poder utilizar este, y ahora voy a dibujar los otros dos vectores que tenemos, que son el 1, 2 y el 1, -2. Vale, pues el 1, 2 lo voy a dibujar pues de nuevo a partir de puntos. El 1, 2 podría ser este vector,
el que une C con D. Y veo que sí, ya veo que no son paralelos, pero bueno, lo que voy a hacer es desplazarlo al origen, como hemos dicho antes, y veo efectivamente que no son paralelos. Si ahora, en vez de 1, 2, escribo el vector 1 menos 2, pues veo que son paralelos, están en la misma dirección, ¿eh? Ambos determinarían rectas paralelas. En concreto, en este caso, están en la misma recta, pero bueno, yo puedo desplazar el vector v a otro sitio y vería que estos dos vectores son paralelos. Es decir, lo que he comprobado en el papel lo visualizo en GeoGebra. A partir de aquí, y no solamente teniendo dos vectores, comprobar si son paralelos o no, sino que me den un vector y que me pidan vectores paralelos a él, pues bueno, ¿cómo lo haría? Bueno, una manera muy sencilla de hacerlo sería la siguiente. Si yo tengo el vector 3, 6, pues un vector paralelo a él podría ser multiplicando ambas componentes por el mismo número. Es decir, si las multiplico por 2, 6 y 12 tendría. De esta manera, 3 entre 6 y 6 entre 12 me va a dar lo mismo. Con lo cual, o 6 entre 3 y 12 entre 6. Yo la división la puedo hacer en el sentido que quiera. Por lo tanto, estos dos vectores serían paralelos. Otro vector paralelo, bueno, pues en vez de 6, 12, pues puedo poner menos 6, menos 12. O multiplicarlo por 3, o por 4, o por menos 5. Y también dividir, es decir, si yo tengo el vector 3, 6, pues puedo conseguir otro vector dividiendo entre 3 ambas componentes y tendría el vector 1, 2, por ejemplo. Todos estos vectores son paralelos al vector u. Vale, una vez que hemos visto las condiciones que se tienen que dar para que dos vectores sean paralelos, vamos a ver qué condiciones tendrían que cumplirse para que dos vectores fueran perpendiculares. Yo tengo dos vectores, el u y el v. De nuevo, escribo la manera en la que vamos a ver que vamos a escribir que dos vectores sean perpendiculares. Lo hacemos con este símbolo. Que dos vectores sean perpendiculares significa que el ángulo que forman es de 90 grados o de 270, ¿no? Nos quedamos con el de 90. Y para ello vamos a ver la definición de producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores se calcula de la siguiente manera, o su definición es la siguiente. Tendríamos que calcular el módulo de u, el módulo de v, multiplicarlos y multiplicarlo también después por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esto me va a dar un número. El producto escalar es un número, que puede ser positivo, negativo, cero. Bien, ¿qué dificultad o qué problema, qué pega tiene esto? Bueno, tendríamos que calcular el módulo de u, el módulo de v, que no es nada difícil, pero bueno, tendríamos que dibujar los vectores, ver qué ángulo forman y calcular ese coseno. Con lo cual, si esto lo hacemos a mano, la probabilidad de que cometamos algún error, pues bueno, es bastante grande. Aunque el error sea pequeño, vamos a cometer algún error. Con lo cual, sería deseable que hubiese otra opción para calcular el producto escalar. Bueno, y la hay. Una opción mucho más sencilla de calcular el producto escalar es la siguiente. Tenemos que multiplicar la primera componente del vector u por la primera componente del vector v y sumarle a ese resultado la primera componente del vector u, la segunda componente del vector u por la segunda componente del vector v. Y esto pues me va a dar un número, está claro. Que ese número, ya digo, puede ser positivo, negativo o cero. Pero deberá ser cero si el producto, si queremos que esos dos vectores sean perpendiculares. ¿Y por qué deberá ser cero? Porque si son perpendiculares y su ángulo, por lo tanto, es de 90 grados, sabemos que el coseno de 90 es cero. Por lo tanto, esta parte en el producto será cero, eso hará que el producto escalar sea cero. Bien, bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver en estos dos ejemplos, o en este ejemplo que tenemos con estos dos vectores. ¿Son perpendiculares u y v? Bueno, pues tendríamos que hacer el producto escalar de u por v y multiplicar sus componentes. Menos 2 por 3, sus primeras componentes, menos 6. Sus segundas componentes, 4 por 2, 8. Pues menos 6 más 8 es 2, que no es 0. Por lo tanto, u y v
pues no son perpendiculares. ¿Qué pasa con el siguiente de los ejemplos? Menos 2, 4 y 2, 1. Bueno, pues de nuevo hago lo mismo. Producto escalar de u por v. En este caso, menos 2 por 2, producto de las primeras componentes, es menos 4. Y 4 por 1, segundas componentes, es 4. Menos 4 más 4 es 0. En este caso, estos dos vectores sí que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hecho antes con los vectores paralelos, podemos hacer ahora con los vectores perpendiculares. Vamos a comprobar o vamos a visualizar si estos dos vectores o estos dos ejemplos de pares de vectores son perpendiculares o no. Vale, pues de nuevo nos vamos al GeoGebra y teníamos los vectores 3, 2 y 2, 1. Bueno, en el primero de los casos, el vector 3, 2 es este. Y, pues bueno, más o menos se ve que no son perpendiculares, pero aparentemente podría parecer que lo fueran. Vamos a suponer que vemos un par de vectores que pueden serlo. Bueno, aquí en el GeoGebra tengo la opción de calcular el ángulo que forman estos dos vectores. En este caso veo que es 82,87 grados, no es 90, no forman un ángulo recto, con lo cual estos dos vectores no son perpendiculares. En el segundo de los ejemplos, el vector v no era el 3, 2, sino que era el 2, 1. Bueno, pues muevo el vector para que sea el vector 2, 1, y ahora sí que veo que el ángulo que forman es de 90 grados. Por lo tanto, estos dos vectores sí que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo estamos viendo con una aplicación informática, en un programa informático. Sobre el papel, pues bueno, la opción que tenemos es realizar este cálculo. Y bueno, para terminar, está bien, nos dan dos vectores, comprobamos si son perpendiculares o no, pero ¿qué haríamos si me dan un vector y me piden que escriba vectores perpendiculares a él? Es decir, me dan el vector 3 menos 2 y me dicen, a ver, escribe un vector perpendicular al 3 menos 2. Vale. Bueno, pues una manera muy sencilla, sabiendo lo que es el producto escalar, sería la siguiente. Un vector v lo puedo configurar de la siguiente manera, lo puedo conformar de la siguiente manera. Yo tengo las componentes de u 3 y menos 2, vale. Si yo intercambiase las componentes y escribiese menos 2 y 3, es decir, si la y era menos 2, ahora que sea la x menos 2, y si la x antes era 3, ahora que sea la y 3, cuando yo haga el producto escalar, no me va a dar 0, porque voy a tener 3 por menos 2, menos 6, y menos 2 por 3, menos 6 también, igual a 0. Perdón, no es 0. Vale, ¿qué debería hacer para que sí fuese 0? Bueno, pues que uno de estos dos menos 6 fuese 6, ¿verdad? Vale, y para eso, ¿qué debo hacer? Bueno, pues una de las dos componentes que he escrito, menos 2, 3, cambiarla de signo. Si cambio, por ejemplo, la primera componente y escribo el vector como 2, 3, lo que voy a tener va a ser 3 por 2, 6, la primera componente, o el primer producto de componentes, 3 por 2, 6, y el segundo sería menos 2 por 3, menos 6, y 6 menos 3, 6 menos 6, perdón, ahora sí que es 0. Y por lo tanto estos dos vectores son perpendiculares. ¿Qué haremos con el siguiente ejemplo? Con el 1, 5. Bueno, pues como hemos visto, si yo escribiese ahora las componentes, pero intercambiándolas, es decir, que la x ahora sea 5 y que la y sea 1, el producto escalar, en este caso arriba no lo he escrito bien, u por v, el producto escalar sería 5 más 5 y no sería 0. Yo quiero que sea 5 menos 5 o menos 5 más 5, que sea 0. Bueno, pues lo que debo hacer es cambiar de signo a una de las dos componentes. En este caso, cambio de signo al 1, escribo que la y sea menos 1 y ahora sí que tengo 5 menos 5 es 0 y por lo tanto estos dos vectores sí que son perpendiculares. Con lo cual he visto cómo comprobar que dos vectores son paralelos o son perpendiculares. Una de las dos opciones pueden ser, o puede que no sea ninguna, claro. Y también he visto cómo a partir de un vector puedo conformar vectores paralelos y vectores perpendiculares.